Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en el metabolismo de los lípidos, usando como referencia un texto clave de fisiología. Vamos a ver cómo el cuerpo maneja las grasas, su química, cómo viajan, dónde se guardan y cómo las usamos para obtener energía. La idea es entender todo el ciclo, ¿no? Desde que comemos algo con grasa hasta que se usa o se almacena. Y también, muy importante, cómo se relaciona esto con problemas como la aterosclerosis. Bueno, arranquemos. Para empezar, así bien básico. ¿Qué son estos lípidos? ¿Hay distintos tipos o es todo lo mismo? No, hay varios tipos importantes. Principalmente hablamos de triglicéridos, que es la grasa común, digamos. Luego están los fosfolípidos y el colesterol. Los triglicéridos y los fosfolípidos tienen como base los ácidos grasos. Son cadenas largas de carbono, ¿viste? El colesterol es distinto en estructura. Tiene un núcleo esteroideo, pero se comporta de forma parecida en agua, o sea, no se disuelve bien. Entiendo. ¿Y para qué los necesita el cuerpo? Me imagino que para energía, ¿no? Sí, la energía es, digamos, la función estrella, sobre todo de los triglicéridos, muy parecido a los carbohidratos en eso. Pero ojo, son mucho más que combustible. Los fosfolípidos y el colesterol son piezas clave, fundamentales, de las membranas de todas, absolutamente todas nuestras células. Sin ellos, la célula no existiría como la conocemos, y participan en otras funciones también. Ah, mira tú. O sea, no solo reservas, sino también como ladrillos para construir. Hablemos un poco más de los triglicéridos, la grasa neutra que decías. ¿Cómo se forman? Es bastante simple en realidad. Imagina una molécula de glicerol y a esa molécula se le unen 3 cadenas de ácidos grasos. Y esos ácidos grasos pueden ser diferentes, ¿no? Algunos son más largos, otros más cortos, algunos tienen enlaces dobles y son los insaturados, y otros no, los saturados. Los más comunes en nosotros son el esteárico, oleico y palmítico. Ok, perfecto. Ahora, viene la parte que siempre me ha parecido complicada. ¿Cómo hacemos para mover estas grasas? Digo, no se mezclan con agua y la sangre es básicamente agua. ¿Cómo viajan desde el intestino a las células? Esa es una excelente pregunta, y sí, es un desafío. Pero el cuerpo tiene un sistema de transporte muy ingenioso. Después de digerirlas, donde los triglicéridos se rompen, se vuelven a armar dentro de las células del intestino. Y ahí se empaquetan. Se meten en unas partículas especiales, como unas cápsulas, que llamamos kilomicrones. Kilomicrones. Exacto. Imagínalos como si fueran unas mini barcazas de carga. Son gotitas muy chiquitas, llenas principalmente de triglicéridos, pero también llevan algo de colesterol, fosfolípidos y, muy importante, tienen una cubierta de proteínas, las apoproteínas. Esas proteínas son clave porque permiten que la barcaza flote y se mueva en el agua de la linfa y luego la sangre. Y fíjate, no van directo a la sangre desde el intestino, primero van a la linfa. Qué curioso eso de la linfa primero. ¿Y de ahí a dónde van? Bueno, la linfa recorre su camino y finalmente desemboca en las venas grandes cerca del corazón. Y ahí sí, los kilomicrones entran a la circulación sanguínea general. Entiendo. Y una vez que estas barcazas cargadas de grasa de la comida están en la sangre, ¿qué pasa con ellas? ¿Se quedan ahí flotando? No, para nada. De hecho, duran bastante poco. Si comes algo muy graso, la sangre se puede poner un poquito turbia por un rato, pero en más o menos una hora ya casi no quedan. La clave es una enzima que está en las paredes de los vasos sanguíneos más chiquitos, los capilares, especialmente en el tejido graso y en los músculos. Esta enzima se llama lipoproteína lipasa, o LPL. LPL. ¿Y qué hace? Actúa como si fuera el personal de descarga de la barcaza. Rompe los triglicéridos que van dentro del kilomicrón y libera los ácidos grasos. Ah, y esos ácidos grasos ya pueden entrar a las células. Justamente, pasan muy fácil a las células que están ahí cerca, como las del músculo o las del tejido adiposo, la grasa. Y una vez dentro, bueno, la célula decide. O los quema para obtener energía ya mismo, o los vuelve a juntar con glicerón para formar triglicéridos y guardarlos. Lo que queda del kilomicrón, que ahora es más chico y tiene más colesterol, se llama remanente. Ese remanente viaja al hígado y el hígado lo saca de la circulación. Vale, eso explica la grasa que acabamos de comer. Pero, ¿y si necesitamos energía y no hemos comido hace rato?
¿cómo usamos la grasa que ya tenemos almacenada? Ahí es donde entra nuestro gran almacén, el tejido adiposo. Cuando el cuerpo detecta que necesita energía, por ejemplo, si estás en ayunas o haciendo ejercicio, se activan señales. Estas señales son en parte hormonales y en parte porque la célula grasa nota que hay poca glucosa disponible y activan otra enzima, esta vez dentro de la célula grasa, que se llama lipasa sensible a hormonas. Lipasa sensible a hormonas. Suena lógico. Sí, y esta lipasa lo que hace es romper los triglicéridos que estaban guardados ahí dentro. Y al romperlos libera los ácidos grasos, pero esta vez los libera directamente a la sangre. Y para que puedan viajar por la sangre, que es acuosa, se unen a una proteína muy abundante, la albúmina. La albúmina funciona como su taxi. A estos ácidos grasos que viajan con la albúmina los llamamos ácidos grasos libres, o AGL. AGL, ácidos grasos libres. Son muy importantes. Muchísimo. Quizás te sorprenda, pero aunque su concentración en la sangre en un momento dado no es muy alta, su movimiento, su recambio es rapidísimo. Se calcula que la mitad de los AGLs que hay en la sangre se renuevan cada 2 o 3 minutos. Es un flujo constante y enorme de energía potencial, viajando desde los depósitos de grasa hacia los músculos, el corazón, donde haga falta. Cada 2 o 3 minutos. Impresionante. ¡Qué dinámico es todo! Totalmente. Y en situaciones como el ayuno o en la diabetes, cuando no se controla bien, este flujo de AGL se dispara, puede aumentar muchísimo. Bien, y después de que desaparecen los kilomicrones de la comida, ¿cómo se transportan los otros lípidos? Pienso en el colesterol o los triglicéridos que fabrica el propio hígado, por ejemplo. Para eso existen otras partículas transportadoras, también familia de los kilomicrones, que llamamos lipoproteínas. Son parecidas, pero generalmente más pequeñas y con distinta proporción de lípidos y proteínas. Las clasificamos por su densidad, cuánto pesan en relación a su volumen. Las más conocidas, aparte de los kilomicrones que ya mencionamos, son las VLDL, las IDL, las LDL y las HDL. VLDL, LDL, HDL. Esos nombres sí que los escuchamos seguido, sobre todo en los análisis de sangre. Exacto. Piensa en ellas como distintos modelos de camiones de reparto de lípidos. Las VLDL, que son de muy baja densidad, salen del hígado cargadas hasta arriba de triglicéridos. Estos triglicéridos los fabricó el hígado, muchas veces a partir de carbohidratos que comimos de más. La misión de las VLDL es llevar esos triglicéridos al tejido adiposo para guardarlos. Ok, las VLDL llevan triglicéridos del hígado a la grasa. Luego están las LDL, de baja densidad. Estas se forman, digamos, a partir de las VLDL y unas intermediarias llamadas IDL, a medida que van descargando los triglicéridos. ¿Qué les queda? Principalmente colesterol. La función de las LDL es entregar ese colesterol a las células de todo el cuerpo que lo necesiten. Por eso cuando hay demasiadas LDL circulando, se las asocia con el colesterol malo, porque pueden depositar colesterol donde no deben, como en las arterias. Entiendo. ¿Y las HDL? Las HDL, de alta densidad, a estas se las suele llamar el colesterol bueno. Se piensa que funcionan un poco al revés que las LDL, como si fueran los camiones de reciclaje. Su trabajo sería recoger el exceso de colesterol que pueda haber en los tejidos, incluyendo las paredes de las arterias, y llevarlo de vuelta al hígado para que se elimine. Por eso tener niveles altos de HDL se considera protector. Muy claro. VLDL, LDL, HDL, y me queda claro que el hígado es como la central de operaciones de todo esto. Totalmente. El hígado es el gran protagonista del metabolismo de los lípidos. No solo fabrica la mayoría de estas lipoproteínas transportadoras, también es el principal sitio donde se sintetizan triglicéridos, sobre todo si nos pasamos con los carbohidratos, como decíamos, y también fabrica colesterol y fosfolípidos. Y además, claro, puede usar los ácidos grasos para obtener energía él mismo. ¿Y el tejido adiposo, aparte de ser el almacén, hace algo más? Mencionaste algo de hormonas. Sí, no es solo un depósito pasivo, para nada. Es un órgano endocrino muy activo. Almacena triglicéridos, claro, y nos aísla del frío, pero también produce hormonas súper importantes. La más famosa quizás sea la leptina, que ayuda a regular el apetito y cuánto gastamos de energía. Y como decíamos antes, la grasa que guarda no está ahí quieta por años, se renueva constantemente.
Se calcula que la vida media de los triglicéridos dentro de una célula grasa es de solo unas 2 o 3 semanas. Hay un recambio continuo. ¡Increíble! Yo pensaba que la grasa guardada era mucho más estática. Bueno, ahora sí, vamos a lo más interesante quizás. ¿Cómo le sacamos la energía a esos ácidos grasos? ¿Cómo se convierten en ATP, que es la moneda energética que usan las células? Es un proceso fascinante y muy eficiente. Ocurre principalmente dentro de las mitocondrias, que son como las centrales eléctricas de la célula. Primero, el ácido graso tiene que entrar a la mitocondria. No puede pasar así nomás. Necesita ayuda de un transportador especial, que se llama carnitina. Una vez que está dentro, empieza un proceso llamado beta-oxidación. Beta-oxidación. ¿Qué es eso? Imagínalo como si fuera una línea de desmontaje. El ácido graso es una cadena larga de carbonos. En cada paso de la beta-oxidación se corta un pedacito de 2 carbonos de esa cadena. Ese pedacito de 2 carbonos se libera en forma de una molécula clave que se llama acetil-CoA. Y este corte se repite una y otra vez, acortando la cadena de 2 en 2, hasta que se desarma por completo. Y muy importante, en cada uno de esos cortes no solo se libera acetil-CoA, sino que también se liberan átomos de hidrógeno que llevan mucha energía química guardada. O sea que desarmamos el ácido graso en pedacitos de acetil-CoA y liberamos hidrógeno. ¿Y luego? Luego, ese acetil-CoA entra en otra ruta metabólica muy famosa, el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Ahí, el acetil-CoA se termina de quemar, se descompone completamente. ¿Y qué se libera? Más átomos de hidrógeno energéticos. Y al final, todo ese hidrógeno que hemos ido recolectando, tanto de la beta-oxidación como del ciclo de Krebs, se usa en el último paso, la cadena de transporte de electrones. Ahí, con la ayuda del oxígeno que respiramos, la energía de esos hidrógenos se usa para fabricar muchísimas moléculas de ATP. Suena súper eficiente. Realmente se produce más energía que quemando glucosa, por ejemplo. Muchísimo más. Si comparas gramo por gramo, la grasa almacena y libera más del doble de energía que los carbohidratos o las proteínas. Piensa que oxidar completamente un solo ácido graso de los largos, como el esteárico que tiene 18 carbonos, puede generar más de 100 moléculas de ATP. Es una forma increíblemente concentrada y ligera de guardar energía. Evolutivamente fue una gran ventaja. ¡Wow! Más de 100 ATP por molécula. Impresionante. Oye, ¿y hay algún, digamos, residuo o subproducto especial cuando quemamos muchísima grasa? Como cuando uno ayuna mucho o sigue esas dietas muy bajas en carbohidratos. Sí, los hay. Son los llamados cuerpos cetónicos. Cuando el hígado está procesando cantidades masivas de ácidos grasos, produce muchísimo acetil-CoA, como dijimos, pero a veces produce tanto que no lo puede meter todo al ciclo de Krebs. Entonces, el hígado toma parte de ese acetil-CoA y lo convierte en estas moléculas, el ácido acetoacético, el ácido beta-hidroxibutírico y un poquito de acetona. Esos son los cuerpos cetónicos. ¿Y qué hace el hígado con ellos? Los libera a la sangre. Y resulta que otros tejidos, como los músculos, el corazón e incluso el cerebro, aunque el cerebro necesita un tiempito para adaptarse, pueden usar estos cuerpos cetónicos como combustible alternativo. Los toman de la sangre y los vuelven a convertir en acetil-CoA para sacarles energía. Eso es lo que llaman cetosis. Exactamente. La cetosis es cuando la producción de cuerpos cetónicos por el hígado es mayor que la capacidad que tienen los otros tejidos para usarlos. Entonces se empiezan a acumular en la sangre. Esto pasa típicamente en el ayuno prolongado, en la diabetes tipo 1 no controlada, o si sigues una dieta cetogénica muy estricta. Si la acumulación es muy grande, puede ser peligroso porque 2 de los cuerpos cetónicos son ácidos y pueden bajar el pH de la sangre, causando acidosis metabólica. Entendido. La cetosis como adaptación, pero con riesgos si se descontrola. Oye, hemos hablado mucho de quemar grasa, pero el cuerpo también puede fabricar grasa. Por ejemplo, si como demasiados carbohidratos, se convierten en grasa. Definitivamente. El cuerpo es expertísimo en eso. Si ingieres más carbohidratos, piensa en pan, pasta, azúcar de los que necesitas para energía inmediata o para rellenar tus pequeñas reservas de glucógeno. Ese exceso de energía no se desperdicia. El hígado, principalmente, lo convierte de forma muy eficiente en triglicéridos. Y esos triglicéridos recién fabricados los empaqueta en las VLDL, ¿recuerdas?
y las manda al tejido adiposo para guardarlos como grasa. O sea que sí, el exceso de pasta se puede convertir en grasa acumulada. Exacto. Y también pasa con el exceso de proteínas, aunque quizás en menor medida. Y esto tiene una lógica biológica aplastante. La capacidad que tenemos para guardar glucógeno es muy limitada, apenas unos cientos de gramos que nos duran unas horas. Pero podemos guardar kilos y kilos de grasa. Es una reserva de energía muchísimo más grande y, como vimos, más densa energéticamente. Nos permite sobrevivir periodos largos sin comer. El cuerpo es un ahorrador increíble, entonces. Muy previsor. ¿Y cómo decide cuándo usar carbohidratos y cuándo usar grasas? ¿Quién manda? Es una cuestión de prioridades y disponibilidad. Cuando hay carbohidratos disponibles, después de comer, por ejemplo, el cuerpo prefiere usarlos. Son como el combustible fácil y rápido. Y mientras usa los carbohidratos, tiende a ahorrar la grasa. De hecho, los mismos procesos que metabolizan la glucosa favorecen que la grasa se almacene. Pero cuando los carbohidratos empiezan a escasear, entre comidas, durante la noche, o si haces ejercicio prolongado, la situación se invierte. Se frena el uso de glucosa por muchos tejidos, se activa la liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo, los AGL que viajan con la albúmina, y la grasa pasa a ser el combustible principal para la mayoría de los órganos. ¿Y la insulina tiene que ver en esto? Totalmente. La insulina es clave. Cuando comes carbohidratos, sube la insulina, y eso le dice al cuerpo, guarda energía, fabrica grasa, usa la glucosa. Cuando estás en ayunas o bajo en carbohidratos, la insulina baja, y esa es la señal para libera grasa, quema grasa. Hay otras hormonas importantes en juego. Sí, varias. La adrenalina y la noradrenalina, las hormonas del estrés y del ejercicio, son potentísimas activadoras de la liberación de grasa. Por eso quemamos grasa cuando nos movemos intensamente. Otras como el cortisol, la hormona de crecimiento e incluso la hormona tiroidea, también tienden a favorecer que se movilicen y se usen las grasas. Todo esto nos lleva inevitablemente a pensar en la obesidad que mencionaste antes. ¿Sí? Bueno, la obesidad, en su nivel más básico, es el resultado de un desequilibrio energético que se mantiene en el tiempo. O sea que entra más energía al cuerpo, ya sea de grasas, carbohidratos o proteínas, de la que se gasta. Y ese exceso de energía, el cuerpo lo almacena de forma muy eficiente, casi exclusivamente como grasa en el tejido adiposo. Y como dijimos, la capacidad de ese tejido para almacenar grasa es enorme. Aunque hay factores genéticos que influyen, claro. En la mayoría de los casos es una combinación de factores: dieta, actividad física, entorno. Entendido. Bueno, antes de meternos en la aterosclerosis, que es un tema crucial, volvamos un momentito a los otros lípidos que mencionamos al principio, los fosfolípidos y el colesterol. Dijiste que eran estructurales. Exacto. No son principalmente para energía, sino para construir y funcionar. Los fosfolípidos son absolutamente esenciales. Forman la estructura básica de todas las membranas celulares. Esa doble capa lipídica que rodea a cada célula y también los orgánulos dentro de ella. Sin fosfolípidos no hay compartimentos, no hay célula organizada. Además, participan en la coagulación de la sangre, forman la vaina de mielina que aísla los nervios y ayudan a transportar otros lípidos en las lipoproteínas, como vimos. Ok, los fosfolípidos son como las paredes de la casa celular. ¿Y el colesterol? Siempre oímos hablar mal de él. Es vital. El colesterol lo obtenemos en parte de la dieta, sí, pero nuestro cuerpo, sobre todo el hígado, también lo fabrica. Y lo necesitamos para un montón de cosas. Primero, también es un componente estructural importantísimo de las membranas celulares. Se inserta entre los fosfolípidos y ayuda a regular qué tan fluida o rígida es la membrana. Le da estabilidad. Segundo, es el punto de partida, el precursor, para fabricar otras moléculas esenciales. Las sales biliares, que son indispensables para poder digerir y absorber las grasas que comemos. Ah, mira, para la digestión. Y también para todas las hormonas esteroideas. Piensa en las hormonas sexuales, estrógenos, testosterona y las hormonas de la corteza suprarrenal, como el cortisol. Todas se fabrican a partir del colesterol. Y además tiene un papel importante en la piel, ayudando a hacerla resistente a la absorción de sustancias y a evitar que perdamos demasiada agua por evaporación. O sea que el colesterol no es el villano por naturaleza, es necesario. El problema, supongo, viene cuando hay demasiado o está donde no debe. Y ahí es donde entra la aterosclerosis. Exactamente.
La ateroesclerosis es básicamente una enfermedad en la que se acumula grasa, colesterol, calcio y otras sustancias en las paredes de las arterias. Forman unas lesiones que llamamos placas de ateroma. Generalmente todo empieza con algún tipo de daño o disfunción en la capa más interna de la arteria, el endotelio. Puede ser por presión alta, por fumar, por niveles altos de glucosa. ¿Y ese daño qué provoca? Facilita que las lipoproteínas LDL, las que llevan el colesterol malo, se filtren desde la sangre hacia la pared de la arteria. Y una vez ahí, se pueden quedar atrapadas y modificarse químicamente, como oxidarse. Estas LDL modificadas son una señal de alarma para el sistema inmune. Atraen a unos glóbulos blancos llamados monocitos, que cruzan el endotelio, entran en la pared arterial y se transforman en macrófagos. Macrófagos. Los que comen cosas. Esos mismos. Estos macrófagos empiezan a comerse todas esas LDL acumuladas y oxidadas. Se hinchan tanto de grasa que se convierten en unas células de aspecto espumoso, las llamamos células espumosas. La acumulación de estas células espumosas es una de las primeras lesiones visibles, la estría grasa. Pero el proceso no para ahí. Se liberan sustancias inflamatorias, se atraen más células inmunes y también empiezan a proliferar las células musculares lisas de la propia pared arterial y a producirse tejido fibroso. Todo esto hace que la placa crezca. ¿Y esa placa que crece, qué problemas causa? Pues varios, y muy serios. Primero, la placa va ocupando espacio dentro de la arteria, la estrecha. Si el estrechamiento es importante, puede reducir el flujo de sangre a los órganos. Si pasa en las arterias del corazón, puede causar angina de pecho cuando se hace un esfuerzo. Además, la placa hace que la pared de la arteria se vuelva rígida, dura. De ahí viene el término arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias. Pierden su elasticidad normal. Entiendo. La arteria se tapa y se endurece. Pero lo más peligroso, muchas veces, es que la placa se puede volver inestable y romperse o erosionarse. La superficie de una placa rota es muy rugosa y activa la coagulación de la sangre. Se forma un coágulo, un trombo, justo ahí. Un trombo. Exacto. Y si ese trombo crece lo suficiente como para tapar completamente la arteria, bloquea de golpe el flujo de sangre. Y las células que dependían de esa sangre se quedan sin oxígeno y mueren. Eso es un infarto. Si ocurre en el corazón, es un infarto de miocardio. Si ocurre en el cerebro, es un ictus o accidente cerebrovascular. Qué grave. Por eso es tan importante la prevención. Y aquí es donde volvemos a las LDL y HDL, ¿verdad? Su nivel en sangre es crítico. Justamente. Se ha visto de forma muy consistente que tener niveles elevados de LDL en la sangre es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar ateroesclerosis. Más LDL circulando significa más probabilidad de que se depositen en la pared arterial si hay daño endotelial. Por eso se insiste tanto en mantener el LDL bajo. Dietas ricas en grasas saturadas y trans, el sedentarismo, la obesidad, todo eso tiende a subir el LDL. Y hay condiciones genéticas, como la hipercolesterolemia familiar, donde el LDL está altísimo desde joven y el riesgo es enorme. ¿Y las HDL, el colesterol bueno? Al revés. Niveles altos de HDL se asocian en general con menor riesgo de aterosclerosis. La idea es que las HDL ayudan a sacar el colesterol de las paredes arteriales y a llevarlo de vuelta al hígado para eliminarlo. Es lo que se llama transporte reverso de colesterol. También se cree que las HDL tienen otros efectos protectores, como ser antiinflamatorias y antioxidantes. Por eso se busca tener un HDL alto. Sin embargo, mencionaste algo antes, que no es tan simple como subir el HDL. Bueno, la relación epidemiológica es fuerte. Más HDL, menos riesgo. Pero la cosa se complicó un poco cuando se probaron fármacos diseñados específicamente para subir los niveles de HDL. Resulta que, en varios estudios grandes, subir el HDL con esos medicamentos no se tradujo necesariamente en una reducción de infartos o ictus. Esto sugiere que quizá no es solo la cantidad de HDL lo que importa, sino también su calidad o su funcionalidad. O que la relación es más compleja de lo que pensábamos. Todavía estamos aprendiendo sobre eso. ¡Qué interesante! O sea que el panorama completo es más complejo. Hay otros factores de riesgo importantes para la aterosclerosis, además de los lípidos. Sí, claro. Y son importantísimos. Ya mencionamos algunos de pasada. La hipertensión arterial, presión alta,
la diabetes mellitus, azúcar alta en sangre, y el tabaquismo. Son 3 gigantes del riesgo cardiovascular. Y también el sedentarismo y la obesidad, que a menudo van de la mano y además contribuyen a la presión alta, a la diabetes y a tener lípidos alterados. Lo terrible es que estos factores no solo se suman, se multiplican. Si tienes presión alta y además diabetes y además fumas y tienes el colesterol LDL alto, tu riesgo de tener un problema cardiovascular se dispara de forma exponencial. Es como una tormenta perfecta de factores de riesgo. Exactamente. Por eso el enfoque debe ser integral. Y frente a todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las claves para prevenir la aterosclerosis o frenar su avance? Pues, afortunadamente podemos hacer mucho. Las medidas más importantes tienen que ver con el estilo de vida y el control de esos factores de riesgo que mencionamos. 1. Mantener un peso corporal saludable. Esto se logra combinando una dieta equilibrada y actividad física regular. En cuanto a la dieta, la recomendación general es limitar las grasas saturadas y trans, moderar el consumo de colesterol y preferir grasas insaturadas, como las del aceite de oliva, pescados, frutos secos, además de consumir frutas, verduras y fibra. Dieta y ejercicio. Lo clásico pero fundamental. 2. Controlar la presión arterial. Si está alta, hay que bajarla, sea con cambios de estilo de vida, menos sal, ejercicio, peso o con medicamentos si es necesario. 3. Si se tiene diabetes, controlar muy bien los niveles de glucosa en sangre. Es crucial. 4. No fumar. Dejar de fumar es quizás la medida aislada más importante para reducir el riesgo cardiovascular. Y supongo que también hay medicamentos específicos para los lípidos, ¿no? Sí, por supuesto, y son muy eficaces. Las más famosas y usadas son las estatinas. Lo que hacen es inhibir una enzima clave en el hígado que fabrica colesterol. Al fabricar menos, el hígado necesita captar más colesterol de la sangre, y para eso aumenta el número de receptores para las LDL. El resultado neto es que las estatinas bajan significativamente los niveles de colesterol LDL en sangre, a veces entre un 25% y un 50% o incluso más. Y se ha demostrado en muchísimos estudios que reducir el LDL con estatinas disminuye claramente el riesgo de infartos, ictus y muerte cardiovascular. O sea que hay herramientas tanto de estilo de vida como farmacológicas. Exacto. La combinación de ambas es a menudo lo más efectivo. Bueno, creo que hemos cubierto muchísimo terreno. Queda claro que los lípidos son fascinantes y absolutamente esenciales para la vida, ¿no? No solo como energía, sino para las estructuras celulares, las hormonas, pero al mismo tiempo su metabolismo y transporte son increíblemente complejos y delicados. Y cuando se desequilibran, sobre todo los niveles de lipoproteínas como LDL y HDL, las consecuencias para la salud, como la aterosclerosis, pueden ser muy graves. Totalmente. Y hemos visto que el estilo de vida juega un papel enorme, pero también que la medicina moderna nos ofrece herramientas potentes para intervenir cuando es necesario. Y si me permites una reflexión final, hemos hablado de la increíble flexibilidad que tiene nuestro metabolismo, cómo el cuerpo puede adaptarse a usar grasas en el ayuno o a diferentes tipos de dieta. Es realmente asombroso. Pero esto me lleva a preguntarme, ¿cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo, quizás algunas que todavía no vemos claramente, de estar sometiendo constantemente a nuestro metabolismo a los desafíos de la vida moderna? Pienso en el exceso calórico crónico, en la abundancia de alimentos ultraprocesados, en patrones de alimentación a veces muy extremos. ¿Estaremos quizás forzando esta admirable flexibilidad metabólica más allá de sus límites fisiológicos saludables a largo plazo? Es algo en lo que creo que vale la pena pensar. Una pregunta muy pertinente y sin duda inquietante. Un excelente punto para cerrar nuestra conversación. Muchísimas gracias por esta exploración tan detallada del metabolismo de los lípidos y gracias a quienes nos escucharon.